porque si hablamos más de un rol de analista, igual esa capacidad de convencer de, oye, ¿por qué si tú piensas que esto es el camino a seguir, yo te digo que ese camino es donde nos vamos a dar contra la pared porque estoy analizando los datos y al final me están diciendo los datos que el camino que tenemos que seguir es este otro? Y es una parte importante, la de tener esa capacidad, de tener esa mano derecha de decir, oye, hay que decírtelo suave, tienes que comprenderlo, te tengo que convencer, no te tienes que enfadar, pero asume que el camino que estabas tomando a lo mejor no era el óptimo, ¿no? Exacto, sí. También yo creo que se va ganando con la experiencia. No solo la experiencia laboral de años y años, sino también de tratar con esa persona, porque cuando conoces a una persona, pues ya sabes un poco cómo va a reaccionar y eres capaz de sacarle, bueno, más partido en el sentido de mejor para la otra persona y para ti mismo también, de hacerlo mejor todo. Fundamental. Sí, sí. Exacto. Y luego, yo creo que ya tenemos un poco una radiografía, una imagen bastante clara de los diferentes roles, de herramientas que utilizan cada uno de ellos, pero dentro de una misma empresa normalmente suelen trabajar muy de la mano uno del otro, es decir, oye, yo como ingeniero de datos trabajo con el científico más, trabajo con el analista, cada uno va por libre o depende del tamaño de la empresa también. Yo diría que depende de la empresa o del proyecto en el que vayas a trabajar. Si es un proyecto muy grande, lo más seguro es que esté todo bastante separado. No quiere decir que no haya comunicación, sino que cada uno tenga muy claro su objetivo y puedan trabajar de una forma mucho más autónoma e individual, y haya en ciertos puntos en lo que haya que comunicar, porque al final yo, si por ejemplo soy el ingeniero de datos que está preparando los datos para el analista y no le digo, oye, ¿esto te parece bien o estoy yo a mi rollo y al final lo que te estoy generando no te va a servir para nada? Entonces ahí tiene que haber cierta comunicación. Si es un proyecto grande, yo creo que la comunicación es no más restringida, pero sí más puntual, porque está todo mucho más claro, o debería estarlo en principio. Si el proyecto es más pequeñito y hay menos gente, no solo en cuanto a tamaño, sino al tamaño de personas, de las tareas a realizar y del tiempo, lo más seguro es que ahí se hable mucho más y la conversación sea mucho más cercana, a lo mejor más constante. Algo de comunicación siempre tiene que haber, y también hay que saber comunicarse uno con otro. Por eso también decía que el analista no necesariamente tiene que saber programar, pero un poquito siempre viene bien para que cuando hable con la parte más técnica, pues sea capaz de entender el lenguaje si en algún momento es necesario. Claro, claro, claro. Y luego entiendo también que a lo mejor en empresas de menor tamaño puede que contraten un científico de datos y que haga funciones de ingeniero o que haga funciones de analista, ¿no? Sí, aquí si por ejemplo pensamos en empresas grandes versus startups o empresas más pequeñitas, yo creo que hay una diferencia en cómo se trabaja, porque en una empresa grande, en principio, lo más habitual es que tú tengas tu cargo y tu puesto de trabajo mucho más definido. Esto es lo que haces y ahí lo tienes claro lo que haces. En cambio, en una startup o una empresa pequeñita, pues es un poco más, todos tiramos un poco de Polivalente, todo. ¿no? Exacto, tienes que aprender, es lo que se llamaría un perfil más cross o horizontal, porque tienes que al final puedes empezar con un mundo científico de datos, pero hayas tenido que ayudar al que se dedicaba al análisis y ahora los dos sois de las dos cosas, o que ya tocado, no teníais ingeniero de datos y te haya tocado aprender. Entonces sí que se tiene un poco, yo creo, más ese tipo de aprendizaje. En una startup o empresa más pequeñita es un poquito más cross o horizontal, y en una empresa más grande pues sí que se tiene un poco más claro el perfil. Y yo creo que está intentando hacer un poco el símil con el tema del desarrollo, la programación, ¿no? Que está el frontend, el backend, luego salió el full stack que hace todo. Y es verdad que en data yo creo que de momento está todo como un poco más encasillado dentro de que habrá perfiles que puedan hacer de todo, pero a lo mejor el día de mañana, ¿tú crees que el día de mañana saldrá un perfil que será como un full stack que hará todo o no? Bueno, esta es una opinión muy personal, pero yo creo que no. Yo creo que ya no se busca, o sea, es verdad que siempre viene bien pues el jefe, el technical leader, sí que sepa un poco más de todo para que pueda ayudar a, a todo el equipo, que tenga al menos ciertos conocimientos, aunque sea experto en algo. Pero en general yo creo que los perfiles se acaban un poco haciéndote experto en algo. No quiere decir que solo vayas a tocar eso porque, no, yo soy experto en Machine Learning, en modelos, uno muy específico. Aquí Carlos es el que conoce de los tipos de modelos, pero es verdad que te puedes hacer especialista
teniendo un poco del contexto del resto. Pero no creo que, por ejemplo, en el mundo del dato es que es tan grande que yo no lo vería muy óptimo para la propia empresa, porque al final el tiempo de trabajo es limitado, como todo. Entonces, no puedes tener una persona que haga todo, porque al final se crearían lo que se llaman los cuellos de botella. No puedes tener una persona que haga todo porque es que no le da la vida, no puede clonarse para poder realizarlo. Si existe esa persona que sabe más de todo, pues lo suyo sería que fuera la persona líder técnica. Que lleva el equipo, claro. Exacto, que si el resto de personas que tienen su función más definida tienen dudas, pues recurran a él y él sea capaz de, él o ella, sea capaz de dirigir la solución y solventar el problema. Pero yo no creo, vamos, hoy por hoy yo no lo vería. Sí, yo creo que no, yo creo que tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Al final son procesos muy largos, no, el que está analizando y no estás haciendo un modelo predictivo. O sea, al final son cosas bastante diferentes. Y en esta línea, ¿cómo ves tú el futuro del sector de los datos? ¿Perfiles que creas que van a tener más demanda a futuro? ¿Cómo lo estás viendo ahora mismo? Pues yo creo que, no por ser de decir lo que siempre se dice, ¿no? Pero es verdad que la IA ha venido y ha venido a quedarse. Entonces, esto está transformando el sector, pero no, yo no lo veo para mal, sino que esas tareas que te resultaban repetitivas y que en principio no suelen gustar de realizar, pues puedes ayudarte de esa IA para hacerlas y centrarte más en otras tareas. Por poner un ejemplo, y ahora respondo a la pregunta, pues, por ejemplo, en la parte de desarrollo, normalmente se genera un programa, una cierta función, método que hace una función, y lo que hay que hacer es una prueba, un test para verificar que funciona, por si en un momento futuro se cambia, verificar que hayamos tocado otra parte de código que no tiene nada que ver, no se haya tocado. Entonces se ejecutaría el test y así hay que tener una persona que diga, tengo que hacer tengo que hacer la prueba, no, se haría ese test y lo haría de forma automática. Pero esta generación de test en general da bastante pereza. Yo al menos, y con mi equipo lo hablo, generar documentación y crear estas pruebas unitarias son de las cosas que dices, es que no quiero hacerlo porque es algo repetitivo, monótono, que no te aporta chichilla para decir, es que estoy ahora súper motivada y a tope. Entonces, en este caso, pues la IA te ayuda a facilitar ese trabajo y, por tanto, a ser tú más productivo.